empezamos nuestro taller de dificultades en el aprendizaje y mindfulness. Sé que hay algunas de vosotras que es la primera vez que no me conocéis prácticamente de nada, entonces pues ya un poquito os lo he contado, que yo soy trabajadora social, eso hay que tenerlo muy claro, por eso mi perspectiva holística e integral cuando trabajo el tema de mindfulness, estoy especializada en integración social, con lo cual pues tengo mucha más formación en todo este tema de las dificultades en el aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ayudar, porque desde el principio, nada más terminar la carrera, con las personas con las que más trabajé fueron con niños y jóvenes en especial situación de riesgo de exclusión. Entonces, eso me dio mucha experiencia en ayudar, en orientar a personas que están en una situación que pueden ir hacia adelante o quedarse estancados. Llevo muchos años, 25 años como orientadora, como educadora y como madre. Ahora se acaba de independizar mi hija mayor, o sea que fíjate. 5 años formando profesores y profesoras, educadores y educadoras, que me encanta, y no solo de educación infantil o de primaria, sino profesores de formación profesional, profesores que dan certificados de profesionalidad. Y esto de las dificultades en el aprendizaje está en todas las edades. Es decir, que a veces he tenido que ayudar a profesores de formación profesional o de adultos a poder gestionar estas dificultades con sus propios alumnos, darles herramientas para ello, ¿de acuerdo? Y luego, pues practico yoga y mindfulness desde hace 10 años y eso me ha aportado un cambio radical en mi vida y ponerme manos a la obra desde ese momento a crear material audiovisual, literario, para ayudar a las familias, a los centros educativos en la práctica del mindfulness a través de juegos en un principio y ahora pues ya adultos, jóvenes de cualquier edad. De hecho, lo último que he hecho estas Navidades, se lo conté ayer, yo creo que fue a Nieves, es con mayores de 65 años. Me pidieron hacer un taller práctico de gestión del estrés, claro, porque los mayores de 65 años están sufriendo mucho la soledad, la ansiedad, la preocupación, y que fuera algo dinámico. Y dije, pues no os preocupéis, que hago algo dinámico. Vamos a aprender mindfulness a través de un cuento. En ese momento elegí un cuento y que es el de la abuela Merry, no sé si lo conoceréis, que está en YouTube. Creé una canción que luego es la que compartí con todos vosotros y todas vosotras estas Navidades, y la verdad es que según me ha ido llegando, hicieron 10 grupos diferentes de mayores de 65 años para que estuvieran separados, hubiera distancia de seguridad, y les ha ayudado mucho, que esa es la idea. Y algunos siguen practicando, que eso es lo que más me gusta, que empezáramos ese día y continuaran practicando cada día. Yo les dije empezar 5, 10 minutos, 15 minutos, unas técnicas muy sencillitas, ¿vale? Bien, pues nada, vamos allá con el cuento. El cuento se llama La vid de Beatriz. Luego, ya mañana o pasado, cuando organice la grabación, también os mandaré el cuento para que vosotros también lo podáis utilizar. Bien. Este es Antonio. Antonio heredó una gran viña de su padre y se dedicaba a ella en cuerpo y alma, desde que amanecía hasta el atardecer. Unas veces le iba mejor y otras veces peor. Es que el campo es así, impredecible. Él conocía muy bien su trabajo y lo amaba. Un día, su hija Beatriz, de 6 años, le dijo: papá, ¿me regalas una vid para mí, para cuidarla? Al hombre le hizo mucha gracia aquella petición y se la regaló. Le compró además una pequeña azada, una pala, una regadera, unos guantes. La niña estaba entusiasmada
Se fijaba en todo lo que hacía su padre y le imitaba. Luego se cansaba y se iba a correr por toda la viña y de nuevo volvía. Y arrancaba por allí y por aquí malas hierbas. Y así un día y otro. Pasaron unos años. Bea seguía creciendo y cuidando de su vid. Cada día le hablaba y luego leía cosas sobre cómo cuidar la vid en un libro que tenía guardado de su abuelo. Después experimentaba con ella, podándola, regando con líquidos que sacaba de juntar otras plantas. De vez en cuando le contaba a su padre lo que descubría. Él la escuchaba, pero sin prestarle mucha atención, puesto que ya sabía él lo que tenía que hacer. Era un viñador muy experto. Hasta que un día llegaron las notas del colegio. Beatriz había suspendido 2. Vaya. Y se preguntaba Antonio, ¿pero en qué he fallado? Menudo problema. ¿Y ahora qué hago? Antonio empezó a pensar que la niña tenía que centrarse en sus estudios y dejar el campo. Además, él no quería ese futuro para ella. Así que decidió al día siguiente hablar con ella. Al atardecer, se sentaron en un montecito a contemplar la viña como hacían todas las tardes. Y cuando Antonio iba a empezar a explicarle su idea, la niña le preguntó, papá, ¿alguna vez has probado las uvas de mi vid? Porque son espectaculares, totalmente diferentes. El hombre contestó que las uvas sabían igual que el resto de las uvas de toda la viña. ¿Qué le iba a decir a él su hija? Si llevaba muchos años trabajando, las conocía como la palma de su mano. La niña se sonrió y se fue corriendo por la viña y empezó a coger uvas de unas y de otras vides. Y después se acercó a su padre. Papá, prueba esta. Y ahora esta. Y ahora esta. Esta es de mi vid. Antonio quedó perplejo al comprobar que tenía razón, aunque no entendía el porqué. Beatriz, ante la cara de sorpresa de su padre, le explicó: todas las plantas son diferentes, aunque parezcan iguales. Cada planta es única, su fruto y su sabor. Y creo que la mía tiene este sabor porque nota que la quiero mucho. La mimo y la hablo como una planta muy especial. ¿Sabes? Como tú haces conmigo. Le di un beso y se fue corriendo por la viña. Entonces Antonio se quedó perplejo, sin palabras ni argumentos. Contempló a Beatriz mientras estaba jugando con el sol de la tarde encima de ella, saltando, escondiéndose. Sentía a la vez una gran preocupación y una sensación de que tenía que confiar en ella. Después terminó de probar las uvas que quedaban de la viña, de la vid de Beatriz, y pensó: no sé, Beatriz, si es tu amor o alguna de esas pócimas que llevas años echando a tu vid, pero este tiene un sabor espectacular. Sacó de su bolsillo el papel de las notas, lo miró y lo volvió a guardar. Estaba claro que la mejor forma de ayudar a Beatriz no era apartarla de su vid. ¿Y entonces cuál era la solución?
Y yo ahora os voy a pedir unos minutos de silencio, que miréis vuestro papel, vuestro boli, y que anotéis aquellas palabras, frases, imágenes que están ahí resonando de esta historia. Y vamos a hacer unos minutos de silencio. Y con el telón de fondo de nuestro cuento, pues vamos a irnos haciendo algunas preguntas más, ¿vale? Es muy importante, y es algo que sabemos las educadoras, pero a veces no tanto las madres, partir de los conocimientos previos para enseñar, ¿vale? Es muy motivador. Y eso es lo que voy a hacer también y lo que vamos a hacer también nosotras. Vamos a preguntarnos, antes de que yo explique, qué es para mí, qué es para cada una de nosotras aprender. ¿Qué es aprender? ¿Cómo aprendemos? Hacer memoria de la última cosa que habéis aprendido en la vida. Estamos todo el día aprendiendo, pero la última cosa, ¿cómo lo has aprendido? ¿Cómo aprendiste a cocinar la tortilla de patata? ¿Cómo aprendiste a conducir? ¿Cómo aprendiste a...? Y por último, ¿qué necesitamos para aprender? ¿Qué hace falta para aprender? ¿Vale? Pues vamos a escribir lo que nos surja. No se trata de que sepamos la mejor definición ni la respuesta. Lo que tenemos es que traer al momento presente, traer nuestra respuesta particular. ¿Qué es aprender? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué necesitamos para aprender?
intentar desactivar todos los audios, ¿vale? Para que no se oiga ningún ruido, porque yo no os veo a todos, sois muchos, entonces cada uno que intente desactivar su audio, ¿vale? Vale. Pues vamos allá. ¿Qué es aprender? Aprender es un proceso natural. Desde que nacemos, desde el minuto 1 que respiramos, abrimos los ojos, empezamos a aprender. Hay muchas teorías sobre el aprendizaje. Yo no me voy a meter en ese berenjenal. Voy a daros un esquema muy básico, ¿vale? Lo primero que hacemos es algo que hacemos constantemente a través de todos nuestros sentidos. Tenemos la percepción y a través de esa percepción, a través de la atención, recogemos mucha información, recogemos muchos datos a través de los ojos, de los oídos, de la piel, del gusto, del olfato, tanto datos externos como datos internos, muy relacionados con lo que sentimos, con lo que somos, con lo que pensamos. Es decir, hay una cantidad inmensa de información que nos rodea. Nosotros, ¿qué hacemos? Cogemos toda esa información, la seleccionamos, la organizamos, asociamos datos nuevos a datos aprendidos, memorizamos mezclando imágenes, palabras, emociones, porque el cerebro, la forma que tiene de aprender o para lo que está diseñado es para aprender por asociación, asociando ideas, asociando imágenes, asociando conceptos. Bien, y una vez que todo eso lo hemos organizado y memorizado, que a veces no sabemos muy bien ni cómo lo hemos hecho, porque nuestro cerebro se encarga a través de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas, del lenguaje, que hablaremos después, luego toda esa información la utilizamos para crear, para actuar, para pensar, para comunicarnos, porque lo que aprendemos no son solamente cosas prácticas como cómo se maneja el móvil, también aprendemos creencias, aprendemos formas de pensar, ¿de acuerdo? Y durante todo ese proceso puede que tengamos dificultades para aprender. Bien, eso es de una manera muy sencilla y reducida lo que es aprender y cómo aprendemos. ¿Y qué necesitamos para aprender? Pues a ver, hay algo muy importante. Aprendemos por curiosidad. Aprendemos, cuando somos muy pequeños, aprendemos jugando, viviendo. Pero es que eso luego lo hacemos también, ¿eh? No os penséis que cuando somos pequeños solo. Es algo natural. Algo nos llama la atención, nos motiva y lo investigamos. O sea que la motivación es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy difícil un aprendizaje sin una motivación. Y fijaos la palabra que he puesto ya ahí, curiosidad. Curiosidad. También aprendemos por supervivencia. Necesitamos resolver problemas, adaptarnos, crear, inventar, evolucionar, resolver situaciones que nos van viniendo en la vida. Y entonces, para resolver esas situaciones, aprendemos. Buscamos datos, información, organizamos la información y después actuamos en consecuencia. Es decir, que es curioso que para aprender tiene que haber experiencias vitales. Para aprender tiene que haber experiencia. Todo esto, ahora mismo los neurocientíficos, los neuropsicólogos, están intentando formar a la mayoría de educadores, maestros, maestras y las padres y madres que están interesados en ello, diciéndoles que es que el aprendizaje no es de todos, que es que el aprendizaje está unido a la curiosidad, a la motivación, a las experiencias.
Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estamos diseñados para aprender, sí, pero aprendemos de formas diferentes. Esto es clave. Yo no sé quiénes de vosotras habéis oído hablar de las inteligencias múltiples. Pues son un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. En realidad, todos aprendemos, pero de formas distintas, porque somos seres únicos, en realidad. Un poco como le dice Beatriz a su padre. No sabemos si la niña sabía algo de las notas o no, ¿eh? Ya os advierto que no lo sé. Si la niña le dijo eso a su padre porque antes de que su padre le dijera algo de los dos suspensos, no lo sé. Pero sí que es curioso que le dice, estas uvas son diferentes porque yo he tratado a mi vida de una manera muy especial, como tú me tratas a mí. Es decir, que nosotros aprendemos de formas distintas, cada uno de una manera distinta. Unos tenemos unas habilidades o unas capacidades porque tenemos un diseño biológico, es decir, hemos nacido con unas capacidades y con unas habilidades. Entonces, si yo he venido al mundo con todos hemos venido con todo, pero unos más que otros en algunas, ¿vale? Si yo he venido con una inteligencia, como es el caso de esta niña, ¿qué inteligencia diríais que tiene como muy a flor de piel? Pues la naturalista, ¿no? La naturaleza, la llama, es algo que la llama. Posiblemente si a lo mejor tiene otros hermanos y no les llama tanto la atención como a ella le llama la atención la viña. ¿De acuerdo? Entonces, todos aprendemos, sí, pero de modos diferentes. Y otro ingrediente esencial e importante es que todos estamos diseñados para aprender, pero hay que esperar a que el desarrollo neurológico esté maduro para ese aprendizaje. Y aquí tenemos un problema en este momento actual. Queremos ir muy deprisa, muy deprisa. Queremos que el niño sepa ya sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y todo, que lo sepa ya. Porque es que el mundo a los padres y a las madres, a los educadores nos empuja a la rapidez, con lo cual, ¿qué pasa? Que nosotros también les empujamos a ellos a la rapidez y es un suma y sigue de rapidez, es increíble. Entonces, ¿qué hacemos además? Comparamos. Este niño ya sabe leer y mi hijo no. Este niño ya sabe montar en bici y mi hijo no. Y a lo mejor es que ese niño está maduro neurológicamente, su sistema psicomotor para montar en bici y el tuyo, pues es que no te has dado cuenta, pero es que está mucho más maduro para otras cosas. Entonces, ¿todos estamos diseñados? Sí. Pero hay que esperar a un desarrollo neurológico adecuado, psicomotor, porque nuestras neuronas nos ayudan en muchas áreas. Daros cuenta que nosotros en el cerebro, todas esas neuronas que tenemos, nos dicen quiénes somos, nuestra identidad. Nos dicen quiénes son los demás. Nos dicen cómo vivir en el mundo. Nos dicen cómo se mueve el cuerpo, cómo bombea el corazón, cómo funciona el riñón. Hay una parte que es inconsciente y otra parte que es consciente, es decir, nos damos cuenta. Hay una parte también dentro de ese desarrollo que es el cognitivo, la percepción, la atención, la concentración, el lenguaje, la organización de una tarea, el razonamiento. Todo eso tiene que tener una madurez. Entonces no podemos pedir a un niño de una determinada edad que haga lo que le corresponde a otro. Pero aún así, fijaos, aunque tengan la misma edad, no tienen por qué estar igual de maduros. Nosotros hemos establecido que hay unas clases en las cuales están los niños de una determinada edad, pero no hemos tenido en cuenta su madurez, solo su edad.
como nos hemos inventado el reloj para marcar las horas, los días para marcar los meses, pues hemos creado una serie de mecanismos para decidir que este niño, por tener esta edad, está maduro para esto. Pero eso no es real. Y todas las personas que llevamos un tiempo trabajando en el ámbito de la educación, en distintos puntos, sabemos que eso no es así, no es real. ¿De acuerdo? Y luego hay otra faceta muy importante dentro del aprendizaje que se nos suele olvidar, que es la parte socioafectiva y emocional. La gestión emocional, la autoestima, la percepción o la autoconciencia de uno mismo, la imagen que yo tengo ante los demás, cómo me siento, la comunicación que se activa cuando me relaciono con los demás. Todo eso me puede ayudar o no en ese aprendizaje. Todo importa, como os pongo ahí, todo nos aporta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, importa mucho qué nivel de autoestima tengo, importa mucho cómo me estoy comunicando con los demás, importa mucho si estoy haciendo el aprendizaje en equipo o yo sola, si estoy experimentando con mis manos o no, si me estoy moviendo o estoy quieta. Todo eso importa. ¿Vale? Y entonces me preguntaréis, ¿y los niños o las personas que tienen una discapacidad? Actualmente hablamos de diversidad funcional. ¿Por qué hablamos de diversidad funcional? Porque ellos también están diseñados para aprender, igual que todo el mundo, pero de otra manera, a otro ritmo, porque su desarrollo neurológico es diferente. Entonces, todo el mundo, tenga o no tenga una discapacidad, está diseñado para ello. Hay que buscar los recursos educativos, la modalidad, el ritmo, tener en cuenta a esa persona. ¿Vale? Todas las preguntas que os surjan, irlas anotando para que después de la explicación podáis hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué síntomas nos indican que el proceso de enseñanza-aprendizaje no funciona? Voy a explicar esto de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es? Nosotros podemos aprender sin ir al cole. Podemos aprender sin un libro. ¿De acuerdo? Porque ya he dicho que desde que nacemos estamos aprendiendo. Bien. Cuando hablo de enseñanza, hablo de familia y hablo de centro escolar. Es decir, hay unas personas que muestran al niño o a la niña algo que aprender. Y se inicia el proceso de enseñanza. En realidad, os pongo ahí toda la sociedad porque creo que toda la sociedad está enseñando, no solo las familias o los centros escolares. El policía, el panadero, la doctora en el centro de salud, todos están iniciando el proceso de enseñanza con los niños, en realidad. Porque ellos, todos decimos, ¿son esponjas? Claro, en todas partes, no solo cuando están en el cole, en todas partes. Y el aprendizaje es la parte, lo que le corresponde a ese niño o niña ante una enseñanza. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Está atento? ¿No está atento? ¿Comunica? ¿No comunica? ¿Se concentra? ¿No se concentra? Es como decimos, ¿estudia? ¿No estudia? Entonces, ¿para qué? O sea, dentro del ámbito escolar, por eso hablamos mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tan importante es lo que pone de su parte el niño o la niña, como lo que ponen de su parte las madres, padres, educadores. Todos tenemos que estar a una. No se trata solo de que tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Él es una parte, es un eslabón. Pero fijaos, no solamente el niño o niña, todo el aula, la clase, el grupo. Todo importa. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Solamente en las notas? ¿Solamente en la nota que llega del colegio de que no para ni un minuto? ¿O de que está, pero no está, es que no está? Es que noto que no está.
Vamos a ver en qué nos tenemos que fijar. Por un lado, recordando todo esto que hemos hablado de cuál es el proceso, cómo aprendemos, pues tendremos que fijarnos en cómo recoge la información, en su visión, en su audición. Primero, los órganos de los sentidos, ¿vale? Lo primero, ve, oye, porque a veces muchas dificultades en el aprendizaje es porque no nos hemos dado cuenta de que el niño no oye o no ve. Así de sencillo. O sea, el primer paso no era el psicólogo, era el pediatra. O no puede pronunciar porque tiene frenillo. Es algo tan sencillo como eso. Y entonces empezamos a mover una historia, una crítica, porque no estudia, porque... Y no hemos empezado por el minuto cero. El primer paso es ver el estado de salud general. Cómo se alimenta, cómo duerme, cómo come. Si ve, no ve, si oye, no oye. Y luego, cuando está jugando, sobre todo cuando está haciendo algo que le interesa mucho, ¿qué nivel de atención tiene? ¿Y qué nivel de concentración tiene? Yo tengo que observar. Claro, si yo le digo, ven, a ver, que voy a hacerte la prueba. Eso no es de mucho interés. Si yo le pongo un dibujo para ver cuánto tiempo está atento y cuántas cosas, tendré que motivarle para verificar qué nivel de atención o concentración tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Observar. La mejor forma de saber cuál es ese nivel de atención o concentración es la observación. Es la primera clave. Si yo veo que pasa de una actividad a otra y ya a lo mejor tiene ya 5 años, que no dura prácticamente ni 3 minutos en nada de lo que está cogiendo y que solamente saca cosas, pues evidentemente, pero si solo hace uno de 2, pues es bastante normal. Si tengo dudas, consulto. Pero es lo primero que tengo que ver. ¿Cómo recoge la información? La información se recoge a través de los sentidos. Hacen falta unas funciones cognitivas como son la atención, la concentración, la orientación, izquierda, derecha. Luego hablaremos un poquillo más de esto. Si es un niño ya mayor que lee, pues tendré que ver lo que lee si lo comprende. Claro, porque que lea bien o que lea mal es la primera parte. Ahora ya lee bien, comprende lo que lee y luego cómo me lo cuenta. ¿Con qué palabras me expresa aquello que ha leído? Porque esa es una manera de saber también cómo recoge la información. Segundo punto, ¿cómo la utiliza? ¿Cómo la comunica? ¿Qué hace con esa información que recoge? Si hemos estado jugando, imaginaos que hemos estado jugando con un puzzle, yo puedo ver qué hace con el puzzle, puedo preguntarle cosas sobre el puzzle que hemos construido y cuando terminamos puedo decir, vamos a recogerlo. ¿Y qué pasa con ello? ¿Qué hace? ¿Lo recoge? ¿No lo recoge? ¿Prefiere dejarlo así? ¿Sabe dónde está la caja? Es decir, depende de la edad que tenga el niño, yo tengo que ver qué hace con esa información. Si después la traduce en algo, a lo mejor al día siguiente me dice, oye, ¿podemos volver a jugar al puzzle de ayer? Y entonces te pones a jugar y descubres que se ha dejado unas cuantas piezas del día anterior, esto es verídico, del día anterior sin desmontar. ¿Es trampa? No, a lo mejor es inteligencia. Coge sus piezas que ha dejado sin desmontar y va montando las otras. ¿Eso es aprendizaje? Sí, eso es parte del proceso de aprendizaje. Ha visto cómo se encajan las piezas, ha dejado piezas encajadas. Qué interesante. Entonces, lo primero que hago no es fijarme tanto en las notas o en la nota que me han mandado del cole. Lo que yo debería de hacer es
fijarme en todo el conjunto del niño, en todo lo que hay. Es posible que yo ahí me dé cuenta, como os pongo, que hay algo que no nos cuadra, pero no por comparativas con otros. Nosotros los padres, las madres, los educadores tenemos también una capacidad de intuición, de saber que algo a lo mejor no está funcionando bien. Entonces, puede que estemos delante de un trastorno de visión, de un trastorno auditivo, que es o bien por una lesión o por una enfermedad, o de psicomotricidad, porque resulta que no se mueve. Vemos que no se mueve igual que otros niños a lo mejor, o que le cuesta mucho andar, que se cansa enseguida, que no quiere correr, que se cae por cualquier cosa, que ahí podemos detectar que hay algo de psicomotricidad que no está funcionando. Ya a lo mejor tiene 6, 7, 8 años, ya está escribiendo y no puede coger bien el lapicero, ¿vale? Luego está que hay 50 formas de coger el lapicero y hay niños que nunca aprenden a coger el lapicero como nosotros le decimos y acaba teniendo 25 o 40 años y coge el boli como quiere, ¿vale? Pero sí que es verdad que le cuesta mucho. Puede ser algo de psicomotricidad fina. Bien. Tiene una falta de atención. Daros cuenta que la falta de atención, no todas las faltas de atención son un trastorno de déficit por atención e hiperactividad. No. La falta de atención puede venir de muchos más, de otros trastornos. Incluso de falta, o sea, de una mala alimentación puede venir una falta de atención. O de insomnio. ¿De acuerdo? Entonces, puede que detectemos algo que no nos cuadre en esa observación, en ese diálogo, que yo ahí no estoy diciendo solo comparar, sino nosotros observar y ver en conjunto que hay cosas que no nos cuadran. Bien, si nosotros percibimos que hay ciertos trastornos, lo que tenemos que hacer es consultar a alguien. Es decir, no todos estamos preparados y tenemos la formación para poder detectar si eso que vemos es un trastorno o es simplemente que está tardando más en desarrollar ese aspecto el niño o la niña, ¿vale? Entonces yo aquí es donde os invito a hacer una consulta. O sea, antes de empezar a regañar, antes de empezar a ir como locos al maestro o a la maestra que nos ha mandado la nota, que a lo mejor ya ellos han percibido cosas. Vamos a ir a dialogar, vamos a ver qué ha visto esa persona, qué ha visto el educador o educadora, qué he visto yo. Y a lo mejor lo que tenemos es que consultar, porque ahí os pongo algunos de los trastornos que ahora mismo están más candentes. ¿Vale? Está el retraso madurativo simple, que es ese niño o esa niña lleva un ritmo más lento de aprendizaje. A lo mejor no tiene ningún problema de atención, ni de concentración, ni de lenguaje, sino simplemente que lleva un ritmo más lento. ¿Vale? Puede haber un síndrome de Asperger, puede haber un trastorno de déficit por atención, puede haber una dislexia, puede haber una disgrafía. O sea, puede haber trastornos, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos síntomas que pertenecen a varios de esos trastornos. Por eso yo he diseñado para los próximos meses con mi hermano, con Pedro Sánchez, que ahora os lo presentaré, talleres un poco más específicos de cada trastorno, porque esto no se puede dar en 2 minutos. Porque a lo único que llevas es a los padres, a los educadores, a un error. Si yo intento explicar el síndrome de Asperger ahora con vosotras en 2 minutos, pues lo más probable es que cuando yo termine el taller tenga como 50 preguntas ahí, porque habrán quedado un montón de dudas. Entonces, sí, que todas las personas que sois psicólogas, psicopedagogas, muchas educadoras, sí que tienen ya una formación y ellas mismas, las educadoras, que yo me dedico a formar profesorado, a veces te preguntan, pero es que hasta yo tengo dudas, ¿eh? Es que yo no lo veo claro.
Dice, no, consulta a psiquiatría o a psicología, depende de lo que veas, porque ningún TDAH es igual, ningún autismo es igual. Entonces no puedes estar comparando. Tienes 2 niños en clase con ese trastorno y son niños totalmente diferentes. Luego, claro, puede haber trastornos de ese tipo, pues que están más enfocados a las funciones cognitivas, a las funciones ejecutivas, en la dislexia, a la lectoescritura. Yo, por ejemplo, tenía un poquito de esto, tenía de dislexia, de disortografía y de discalculia. Cuando entonces, en los años 80, no se conocía muy bien nada de esto. Yo lo he descubierto después estudiando. He dicho, ahí va, esto me pasaba a mí. Por eso me costaba tantísimo estudiar. Y yo llegaba a pensar que es que era más tonta que el resto. No, no era más tonta. Es que tenía una forma de pensamiento distinto. Yo entendía las cosas de otra manera. Y eso, claro, tardaba mucho más, aparte de confundir la derecha con la izquierda y muchas más cosas. Entonces, en ese momento, ni siquiera mis educadoras sabían cómo tratar esa situación, simplemente leía más, hacía muchos más dictados, hasta aburrirme de hacer dictados, los dictados no me ayudaban en absoluto, porque los dictados no ayudan con la disortografía, ¿vale? Yo era un castigo tras otro, porque todo eso que me lanzaban para potenciarme, en realidad yo lo sentía como un castigo, no como una manera de ayuda, ¿vale? Pero ahora tenemos algo muy importante, que es la posibilidad de detectar, de diagnosticar que sí, que hay ese trastorno o no. Y si hay un trastorno, tenemos una forma de tratar, de trabajar con ese niño o niña concreto. Porque puede tener discalculia, pero no tener disortografía. No tiene por qué tener todo. Y puede tener déficit de atención, puede tener depresión infantil, puede parecerse lo que estamos viendo. Bien. Los trastornos del lenguaje también puede ser porque el aparato fonador, pues como os decía antes, el frenillo, ¿no? Porque hay partes del aparato fonador que no están funcionando bien, por eso no puede pronunciar bien los fonemas. Al no pronunciar bien los fonemas no puede leer bien, no puede escribir bien. Y ya se desencadena toda la problemática. Entonces, no sirve de nada yo insistir para que el niño diga la palabra exactamente como. A lo mejor necesito de alguien que me dé las herramientas para poder trabajar con mi hijo, que diagnostique qué es lo que está pasando, por qué confunde la T con la D, porque dice la Z en vez de la S. Y no se trata de regañar, sino más bien qué está pasando, por qué, si es un problema físico o no, si es un problema neurológico, y que me den las pautas para poder ayudarle, ¿vale? Pero también puede haber trastornos psicosociales. También puede haber un estrés postraumático porque haya pasado algo grave en la familia. Puede haber una depresión infantil porque la depresión no es solamente terreno de mayores. Hay niños con depresión y es posible que no haya pasado antes nada para que tenga esa depresión, ¿vale? Puede haber trastornos de alimentación, trastornos de sueño, migrañas, puede haber muchas cosas distintas y algunas mezcladas, es decir, puede haber politrastornos. Entonces, hay que buscar a alguien que nos ayude a hacer un buen diagnóstico para poder tratar a ese niño y que no se sienta castigado ni se sienta tratado como menos que los demás. Y además es que fijaos un poco en el padre de Beatriz, ¿no? En un principio él ya lo sabe cómo cuidar la viña, ¿no? Ya, parece que ser madre o padre o educador incluso ya te da como que ya sabes todo, pero es que no sabes nada. Ni siquiera como educador lo sabes todo, ni como psicólogo tampoco. Entonces, estar siempre abierto a aprender y a escuchar otras opiniones. Eso nos puede ayudar y le puede ayudar también a él o a ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a presentar a Pedro, ¿eh? Voy a buscarle porque como somos muchos, voy a dejar de compartir para que me sea
más fácil, ¿eh? Y voy a intentar hacer anclaje para que podáis verle, que él habla el micrófono. Y vamos a ver. Bueno, pues creo que ya te vemos, Pedro. Muy buenas, no sé si me oís. Levantar la mano, sí, parece que sí, que todos te oyen. Vale, perfecto. Pues bueno, ahora sí que comparto pantalla para que sepáis un poquito más de él. A ver, un momentito. Que comparta la pantalla bien. Ahora. Vale. Muy bien, hasta lo veo yo. Bueno, pues hola a todos. Bueno, sí, soy su hermano pequeño. Y bueno, pues ahí veis un poco cuál es un poco mi formación y mi experiencia, ¿no? De todo lo que he oído, porque no he podido estar con vosotros al principio, he llegado un poquito más tarde, deciros, bueno, os está dando una súper explicación. Difícil añadir nada, pero más que añadir voy a intentar daros como un enfoque complementario, sobre todo del mayor nivel de error que yo me encuentro normalmente en mis pacientes, ¿vale? Sobre todo en mis pacientes relacionados con trastornos del aprendizaje o trastornos del desarrollo. Uno es, nos encanta catalogar, nos encanta decir, es algo malo, ¿eh? Mi niño tiene TDA. Y ya nos quedamos con esa etiqueta, se la ponemos al niño, se la ponemos a todo el contexto del niño, y ya de por vida ese niño, tenga o no tenga TDA, le vamos a tratar como un niño con TDA. Es decir, le vamos a tratar con un niño que tiene menos capacidades que los demás. Y por tanto, nos quedamos con la idea de que ese niño no puede evolucionar, no puede superar sus dificultades de aprendizaje. Y ese es el primer y mayor error que yo me encuentro y que me gustaría que todos los que estáis en esta masterclass no cometierais o ayudarais a quien está a vuestro alrededor a que no lo cometa. Dejar de catalogar. Es importante, como decía Gema, vamos a fijarnos en los síntomas, vamos a fijarnos en lo que nos parece que no está bien, en lo que parece que me suena, me sienta raro, ¿vale? Y vamos primero a buscar lo más sencillo, porque a veces lo más sencillo es lo que es verdad. Es decir, vamos a ver si hay un problema fisiológico antes de inventarnos nada. Por tanto, vamos a pedir cita con el pediatra o si es algo relacionado con la visión o con el oftalmólogo, etcétera. E incluso, si vemos que hay una cierta dificultad o problema relacionado con el aprendizaje, ¿vale? A veces pues tiene que ver un poco con que el desarrollo del sistema neuronal pues va un poquito por detrás que la media, ¿vale? Y entonces, en realidad, lo único que tenemos que hacer es ayudar un poquito al niño a través de ejercicios, de juegos, de mindfulness, de lo que sea, a desarrollar un poquito esas capacidades que a lo mejor tiene un poco menos mermadas. A veces ese retraso del desarrollo es también porque no les ayudamos, no les favorecemos, no les motivamos a desarrollar esas capacidades en casa. Últimamente, en los últimos años, aparece mucha maquinita. Y a veces la maquinita tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Y es que ahora muchas veces los niños no desarrollan imaginación, no desarrollan juego creativo. Además, hay muchas veces que hay una problemática en las habilidades sociales, porque cada vez, no todo el mundo, ¿no? Pero en general hay una cierta tendencia a un aislamiento social, cada uno en su casa, con su máquina, con su ordenador, con lo que sea, ¿no? Y muchas veces somos nosotros como padres y como educadores los que tenemos que de alguna manera, de manera lúdica por supuesto, sacar al niño y hacer que pueda desarrollar sus capacidades, ¿vale? Que de hecho, en realidad, cuando nos encontramos con muchos de estos trastornos que se ha puesto un poco por encima Gema, la mayor parte de la terapia, del proceso de terapia, es trabajar lo más lúdicamente posible con el niño para que desarrolle las capacidades.
Porque en realidad, aunque un niño tenga algún tipo de trastorno, eso no significa que su cerebro esté totalmente limitado. Nuestro cerebro es muy plástico, es decir, puede evolucionar, pero le tenemos que hacer trabajar. Lo que no funciona, y aquí entro pues, en otro de los puntos que me gustaría enfocar, y es un proceso de terapia no es lo llevo al psicólogo, a psicóloga y ya está. Y allí me lo apañan. No, 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 no. Allí van a trabajar con él, pero sobre todo donde hay que trabajar es en casa y en el colegio, claro está, cuando estamos en el ámbito educativo. Pero hay que trabajar en casa porque en realidad para desarrollar una capacidad y recuperar una habilidad si la hemos perdido o no la tenemos en suficiente nivel, lo que tenemos es que hacer ese tipo de ejercicios, que eso sí, nos mandará pues, el logopeda o el psicólogo o quien sea, ¿vale? Pero hay que hacerlo en casa, no es me lo llevo al cole, me lo llevo al psicólogo y allí me lo solucionan. No, siempre requiere un trabajo en el día a día, ¿vale? Y bueno, un poco deciros también que otro de los errores que muchas veces cometemos, aunque ese creo que sí que Gemma os la ha puesto, ¿no? Es que tendemos mucho a comparar y sacar conclusiones demasiado rápido. Casi nadie, de lo que no, si ninguno de los papás y mamás, porque no tienen formación para ello, no son capaces de diagnosticar. Y a veces, además, he visto que estáis gente de personas de muchos países, ¿no? Y en España, por ejemplo, hay una, entre comillas, mala costumbre muchas veces de que se diagnostica con una facilidad impresionante. Se pasa un cuestionario a los padres, un cuestionario al tutor y ya hemos diagnosticado a un niño. O sea, en 10 minutos hemos diagnosticado a un niño de TDA. Le ponemos la cartulina, la etiqueta en la frente y ya le tratamos de por vida como un niño un poco especial. Cuando a lo mejor, como decía Gemma antes, ¿no? Su problema de no prestar atención o su problema relacionado con su capacidad de aprendizaje tiene que ver con otras múltiples cosas, como decía ella, la alimentación, puede ser también temas emocionales, no soy capaz de integrarme en el grupo, no soy capaz, o no es que no sea capaz, es que he dado con un grupo que de alguna manera me ha tomado como el niño tonto o el niño con el que se juega, vamos a decir, o del que se ríe, ¿no? Y eso me lleva a que lo que me ocurre en un terreno, en una faceta de mi vida, aunque sea un niño, lo empiezo a extrapolar a todas las facetas. Y por supuesto, si para mí lo más importante, por ejemplo, con 11 o 12 años, es que el grupo de iguales me acepte y no me acepta, ¿qué ganas y qué motivación voy a tener para prestar atención en clase? O para llegar a casa y ponerme a hacer los deberes y estudiar. Y aunque me obliguen, o porque si no me castigan y no sé qué, no sé cuánto, mi nivel de atención va a estar por los suelos. ¿Vale? Está un por poco tanto, un poco lo que os voy a proponer ahora es que hagamos como una especie de práctica juntas, ¿vale? Pedro también ha explicado, pues es esto, os estaba explicando un poco los factores que pueden, aparte de los fisiológicos, aparte de los cognitivos, los factores de la parte de la enseñanza, de la parte de la familia y del centro educativo. ¿Cuáles son los valores y las creencias que los padres y madres tenemos en relación a el éxito en los estudios o en la vida, ¿no? ¿Qué es ser inteligente? ¿Cómo se debe estudiar? Esa es otra. Es que yo toda la vida he estudiado así. Y es que así, ya ves que hay muchas maneras de estudiar, hay muchas técnicas de estudio. Entonces hay que buscar la que le va bien a tu hijo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que están interviniendo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pedro os ha hablado de los estilos de comunicación, de las relaciones, incluso de las propias creencias que tenga el propio niño en cuanto a sí mismo y en cuanto a lo que es valer en la vida, a lo que ha oído que le dicen sus padres, muchas frases que repetimos constantemente y a veces no somos conscientes de las cosas que les decimos, ¿no? En realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que también lo ha explicado un poco él. Que todo
que las causas y las consecuencias se retroalimentan. Es decir, está desmotivado, distracciones, baja las notas, se ríen de él en clase, todo se va retroalimentando y se va engordando la pelota de tal forma que al final no sabemos muy bien ni por dónde desenredar y por dónde empezar a ver un poco de luz en ese proceso. Sobre todo cuando llega, por lo menos en mi caso, cuando llega un adolescente en torno a los 15, 16, 17, ahí sí que cuesta, ahí sí que cuesta. Es casi más sencillo los 8 años que los 16, 17, porque hay muchas más cosas que están preocupándole, muchas más cosas que están motivándole y hay que tocarlas todas, ¿no? Entonces, ¿qué opción tenemos? La última pregunta del padre de Beatriz. ¿Qué hago? Si no la quito de la vid, ¿qué hago? Entonces, hay una serie de opciones que padres, madres y educadores y educadoras, nos meto a todos porque también los educadores a veces tiramos la toalla, ¿eh? Etiquetamos, catalogamos y todo lo demás. Entonces, hay una opción que es ir al síntoma. Como te portas mal, te castigo. Como no tal, eres culpable de, te presiono, presupongo lo que tienes. Lo que tú tienes es que lo sé yo muy bien porque te pareces a tu padre cuando eras pequeño. Fijarse solamente en los puntos débiles y no fijarse en todo el niño. Acordaros de lo que os dije antes de las inteligencias múltiples. Negarse a ver lo evidente también suele ser otro de los errores. O ya crecerá. Ya se le pasará. Ya crecerá, ya se le pasará. O gritar o el silencio por respuesta. A tú no, pues ahora no. Suplantar, esa es otra que yo me he encontrado muchas veces. Es que le hago yo las cosas porque si no, él no lo hace. Y yo he tenido alguna persona en concreto que lo ha pasado muy mal por no poder hacerle los deberes al niño. O sea, madre, padre, que estaba acostumbrado a hacer todos los días los deberes con el niño y casi hacérselos, y que lo ha pasado muy mal, os hablo de un niño ya de 11 años, dejando al niño solo. Pues ha sido una crisis para el padre, no para el niño, porque el niño estaba feliz de estar solo. Otra opción. Buscar un diagnóstico completo a lo que está pasando, asesorarme. Mirar todo el niño, no solamente sus puntos débiles, lo que le falta, las notas que le faltan. Mirar cuáles son sus talentos, sus motivaciones. Centrarme en fortalecerle su autoestima, su nivel de comunicación. Emocionarle. Ayudarle a que se emocione con lo que está aprendiendo. Aprender, como decía Pedro, y que yo creo firmemente en ello, a través de lo lúdico. Yo por eso, desde siempre, incluso con adultos, las dinámicas de grupo, las técnicas, el movimiento, el juego, el relato, el cuento, han estado unidos al ámbito de la educación, porque es mucho más sencillo. Entrenar hábitos saludables. Es decir, si el niño tiene unos hábitos poco saludables y yo le ayudo a mejorar sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, sus hábitos de escucha, diréis, eso no tiene nada que ver con los estudios, lo tiene todo. O sea, cuando tú tocas un aspecto de la vida del niño, tocas todos. Si tú tocas el aspecto de la alimentación, tocas todos. Los niños se alimentan muchas veces con alimentos que provocan falta de atención. Eso es así. Provocan un cansancio excesivo, provocan una euforia y luego un bajón y van al cole.
Entonces, claro que les va a costar. A nosotros nos va a costar cambiar y comprar otras cosas en el supermercado y a ir comérselas. Pero si tú tocas un aspecto, puedes tocar todos los aspectos. Confiar en esa persona, confiar en tu hijo, confiar en tu alumno. O sea, no está todo escrito. En realidad está, mira, estoy por coger mi diario, están las páginas en blanco. Esa es la consecuencia de catalogar, es haber escrito el libro entero, cuando todavía le quedan muchas páginas por vivir. Negociar en vez de chantajear, que no es lo mismo chantajear que negociar. Vamos a llegar a acuerdos, vamos a poner límites. Claro que hay que poner límites, claro que hay que llegar a acuerdos y luego mantenerlos. Yo, desde hace muchos años que trabajo en la orientación, pero sobre todo desde hace 10 años que practico mindfulness, he ido introduciendo todas las herramientas mindfulness para prevenir, como os pongo ahí, para prevenir y para tratar las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fijaos que digo enseñanza-aprendizaje, porque buena parte de los problemas no están en el niño, están en las madres, padres, educadores y educadoras. Y eso lo he visto y lo he tratado muchas veces. Entonces, todos necesitamos de estas herramientas, las madres y los padres, los educadores y los niños. Pero no solo ellos, un poco como decía antes Pedro, le llevo al psicólogo, le llevo al taller de mindfulness para que me le relajes. No va por ahí. Entonces, ¿qué herramientas son las que yo utilizo en mi día a día desde hace pues aproximadamente 10 años? Pero que yo me he dado cuenta que ya las usaba antes también sin saberlo, que eran técnicas de atención plena. Por un lado, juegos y cuentos que ayuden a trabajar la atención, la concentración, la autoestima, las habilidades de comunicación en los padres, en las madres, en los educadores primero y en los niños después. Solo eso, es que eso no me basta. Muchas veces las personas necesitan una orientación, una sesión de orientación. Puede ser que con un psicólogo, puede ser que con un trabajador social, con un orientador escolar, pero necesitamos un apoyo y un acompañamiento y una formación muy específica en relación al trastorno que pueda tener el niño o si no hay ningún trastorno en relación a la dificultad que tiene para poder acompañarle. ¿De acuerdo? Entonces, el tema principal es que, ¿por qué he montado todo esto? ¿Y por qué os estoy dando este taller? Porque hay muchas personas que han hecho el curso de Mindfulness Jugando y de ellas una parte me han pedido orientación. Las he ayudado, ¿vale? Porque dentro del ámbito de lo que es la plataforma de recursos educativos está el acompañamiento. O sea, hay gente que me escribe y yo la contesto. Y llega un punto que digo, mira, nos vamos a ver en una sesión para ti porque creo que lo necesitas. Vale. Y hay gente a la que nunca, o sea, que ni la conozco siquiera, que compró el curso en su momento y no sé quién es, nunca me ha preguntado nada. Y a veces me queda la duda de, ¿saben que este es un proceso también de acompañamiento? Como cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de mindfulness es un aprendizaje y necesitas un acompañamiento también. O sea que estoy aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mindfulness? ¿Qué hace el método mindfulness al utilizarlo de una forma lúdica? Lo primero, en donde primero actúa es en nosotros los adultos, nos cambia de actitud. O sea, cuando una madre, un padre, un educador, educadora empieza a practicar, lo primero que nota en sí mismo es que se abre su mirada. Entra en un proceso más rápido de calma en situaciones de crisis que las hay a montones cuando estás en familia o en un centro educativo. Se reduce la ansiedad. Aumenta la creatividad no de inventarme cosas, de recursos, sino la creatividad. ¿Por qué? Porque cuando miro a los niños de mi aula, cuando miro a mis hijos en casa, no veo solo la parte negativa, lo veo todo.
O sea, se abre mi mirada. Entonces, el primero que necesita practicar mindfulness, ¿quién es? El adulto que está con el niño. Entonces, por eso no son una solución los talleres mindfulness para los niños. Si luego en clase y en casa encuentra otras formas de gestión. ¿Ves? Va a jugar, pero en realidad algo le quedará, y espero que le quede algo a ese niño. Pero ¿dónde va la diferencia cuando en casa y en el cole ya está metida esa práctica? Y él siente que es, pues, algo más en su vida. No es algo extra, sino la práctica de mindfulness es un hábito dentro de la vida. No es algo extra que yo hago a veces. Bueno, pues yo hago este jueguecito cuando el niño está en crisis. No te va a funcionar. ¿Vale? Entonces, lo primero para nosotros los adultos, por eso quizá los primeros capítulos de Mindfulness Jugando son para los adultos, para que empiecen el proceso. Después, para los niños y niñas, ¿qué toca? Todos los aspectos de la vida del niño. La alimentación, el descanso, las habilidades de comunicación, la escucha, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa. Toca todos los aspectos en los juegos. Y en todos los aspectos lleva implícito esa práctica de la atención plena. Que no se trata tanto de no decir nada y no hablar y estar en silencio, no es solamente respirar, sino que es conducir a vivir el instante y el momento presente. Eso da una energía y una fuerza que imaginaos llevarla al estudio. Yo he formado, por ejemplo, a universitarios en mindfulness que ha sido para ellos un antes y un después a la hora de estudiar, porque el nivel de atención era el mismo. Porque normalmente cuando tú estás estudiando estás a la vez estresado por lo que te va a pasar, pensando en el examen, pensando en el examen que pasaste ya y todo lo bien o lo mal que sucedió ahí. Entonces, poder calmar todas esas emociones, poder calmar todo esa vorágine de pensamientos para un universitario es mágico. Dicen, es que esto me está viniendo muy bien. Pero ahí está lo que decía antes Pedro, hay que entrenarlo. O sea, no basta que tú vayas al taller o no basta que te compres el curso, lo tienes que hacer. Porque así verás los frutos, así recogerás las uvas y serán buenas las uvas, únicas. Y luego otra cosa que cambia en cuanto tú metes mindfulness en clase o en casa es el ambiente. Primero, porque ya estamos jugando que hacía mucho que no jugábamos. O estamos leyendo un cuento que hacía mucho que no nos sentábamos juntos. Es decir, aumentan los momentos de juego sereno, de diálogo, mejora después la resolución de conflictos. Claro, lógicamente, es que estamos dándole una vuelta totalmente al ambiente en casa. Empiezan a establecerse rutinas, hábitos. Vamos a comer, vamos a hacer 3 respiraciones antes de empezar a comer. Claro que empiezan a cambiar las cosas, pero claro, si os dais cuenta, el niño no va a hacerlo solo. Si el adulto no está ya imbuido de ello, va a ser muy complicado. ¿Hace falta ser un monje o una monja? No, no es necesario. Pero sí hace falta practicar todos los días. Hace falta dedicarte tu ratito a estar ahí, con distintas herramientas, que tendrás que buscar las tuyas, ¿vale? Entonces, este trabajo que yo llevo realizando tanto tiempo ya ha dado fruto. El tema es que yo me he dado cuenta que no solamente basta aprender los juegos, los cuentos y hacerlos. A veces hay muchas personas que necesitan orientación. ¿Cómo hago yo esa orientación? Desde hace muchos años. Primero me centro en descubrir dónde está ubicada la persona. Por eso os pongo ahí lo del GPS. La ubicación, en qué momento de su vida se encuentra, ya sea un niño, adolescente, joven o adulto. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Y esa mirada implica una mirada integral, implica que toco todos los aspectos. Ahora vamos a hacer juntas una práctica de cómo se hace este trabajo de ubicación.
Luego diseñamos un mapa con esa persona, porque no podemos tocar todos los aspectos. Tendremos que empezar por tocar 1, 2, producir microcambios que vayan haciendo un cambio en todo. Yo no puedo pretender una transformación y evolución de la noche a la mañana en todo. Tengo que ir dando pequeños pasos y verificando si funciona o tengo que empezar por otro lado. Vale, entonces para hacer esta práctica juntas, vamos a coger el papel que tenemos, le vamos a dar la vuelta para dejar el folio en blanco. ¿Vale? Vamos a poner en el centro de esa hoja, vamos a poner un círculo, como yo os pongo en el PowerPoint, con el nombre del niño o niña. Puede ser un alumno, puede ser nuestro hijo, nuestra hija, uno de ellos, adolescente, joven, me da igual. Podemos ser nosotros mismos también, porque a lo mejor estamos estudiando y estamos teniendo dificultades para estudiar. Cada uno, cada una, elija una persona. Ponga su nombre, porque nos vamos a centrar en ella. Y yo os voy a ir haciendo una serie de preguntas. Vais a ir haciendo círculos, esos 5 círculos vacíos, para ir contestando a las preguntas que yo os voy a hacer. ¿Vale? Vamos a tocar todos los aspectos. ¿Qué tenemos que poner? Todo, lo positivo, lo que nos parezca que funciona y lo que no funciona. Pero no nos podemos quedar solo. Este es el reto. El reto de esta dinámica es no quedarnos solo con lo que falta, con las debilidades. Hay que poner las fortalezas, hay que poner los puntos fuertes y débiles. Ese es el reto. Luego vais a poder seguir cuando termina el taller práctico, ¿vale? Por eso digo el folio en blanco grande porque estamos empezando, pero puede que después os apetezca continuar haciéndolo más tranquilamente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el círculo de arriba. La familia, el centro escolar, las creencias y valores. Y vamos a hacernos las primeras preguntas para nosotros los adultos. ¿Qué creo yo? ¿Cómo creo yo que se debe de estudiar? ¿Cuáles son mis creencias respecto al estudio? ¿Cuánto de importante es para mí el éxito en la vida? En relación al estudio, en relación al trabajo. Que podríamos decir, ¿cuánto de preocupado o ansioso o ansiosa estás por este tema en relación a tus hijos? Eso desencadena muchas veces frases que decimos. Frases que decimos en alto o frases que pronunciamos con nuestros hijos. Es también importante que lo tengamos en cuenta. Esos pensamientos que tenemos en relación al éxito, en relación al estudio, en relación a qué es ser inteligente, qué no es ser inteligente. ¿Cuánto tiempo hay que estar estudiando para realmente sacar buenas notas? Esa es otra muy interesante. Es que hay que estar muchas horas. ¿Realmente qué pensamos sobre esto de verdad? Esto no me lo vais a leer a mí, con lo cual podéis exponer de verdad vuestras ideas. ¿Y el centro escolar al que van mis hijos o en el que trabajo como educador o educadora? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo vemos los valores de un centro? ¿A qué dedica tiempo? ¿A qué da prioridad? ¿Cómo coloca a los niños en clase? ¿Tiene orientador? ¿Tiene educadores de apoyo? Esas son pinceladas que nos pueden hacer ver el funcionamiento, los valores y creencias de un centro educativo, porque todos los centros educativos tienen sus valores, todos. Dan prioridad a unas cosas en vez de a otras. Hay colegios que ayudan a evolucionar y colegios que etiquetan y catalogan. Entonces, es interesante saber dónde está el niño, dónde está la niña, dónde estoy yo también educando.
¿vale? Ese sería un aspecto importante. También las frases que decimos como educadoras y educadores en el aula. Eso, claro, sería para analizarlo un poquito más despacio, pero es muy importante cómo hablamos, cómo verbalizamos, qué decimos cuando estamos en el aula en relación al estudio, a los horarios. ¿Cuánto tiempo invertimos de vez en cuando en jugar con ellos? En la práctica de mindfulness, cuando un profesor introduce la práctica de mindfulness en el aula, es un cambio radical. Cuando dejas una parte de la clase transformada en el rincón de la calma, es un antes y un después. Cambia totalmente el ambiente. Bien, ese es el círculo de arriba. Vamos al círculo de al lado, en el que pongo funciones cognitivas y ejecutivas. Acordaros que vamos a ver todo, puntos fuertes y débiles. ¿Qué tal está ese niño, esa niña que hemos puesto en el centro en relación a su atención? Hay cosas que le llaman más la atención que otras y entonces está más atento o no, está disperso prácticamente en todo, en cualquier cosa que hagamos. Respecto a su movimiento, a la psicomotricidad, ¿realmente se mueve? ¿No se mueve? ¿Está siempre quieto? ¿Es muy sedentario? No, todo lo contrario, es muy vivo, hace deporte. Todo tiene que ver con todo. Entonces necesitamos ver en conjunto a ese niño o niña, todos sus puntos fuertes y débiles. ¿Duerme? ¿Cómo es su alimentación? Sería el otro círculo de abajo. El uso de los dispositivos móviles, de la tele. Sus horarios. ¿Tiene ocio? ¿Tiene tiempo libre? ¿Juega por jugar? ¿Juego libre? ¿Tiene o no? Pues que realmente tiene tantas clases y tantos deberes y tantas cosas que no tienen momentos de juego. Entonces, ¿cómo es el lugar donde estudia? Ese también es muy importante. El espacio donde estudia, donde juega, ¿cómo es? ¿Está ventilado? ¿Tiene luz? También cuenta, hay mucho. Yo a veces he ido a dar una orientación privada a una casa, me acuerdo de una en concreto, era un chaval de 14 años, y cuando entré en la habitación vi cuál era el problema. Estaba estaba la mesa colocada de tal manera que estaba la luz a su espalda. Él se hacía sombra sobre sí mismo. No veía bien. La ventana siempre estaba cerrada, con lo cual, imaginaos la falta de oxígeno dentro de la habitación. Lleno de libros, lleno de papeles, todos los cajones desordenado, absolutamente. Bueno, nos dedicamos 2 días, entre él y yo, a colocar todo aquello. Me decía la madre, ¿qué has conseguido? No, lo ha hecho él. Solamente ha sido hacerle ver que eso era importante para estudiar. No solamente sentarse y poner los codos. Porque él se quejaba de que estaba mucho tiempo allí y no veía. Entonces, ¿cuán importante es el espacio, el horario, la alimentación, el sueño? El otro aspecto que también nos importa es la motivación, es sumamente importante. Sus gustos, sus habilidades, sus talentos. ¿Le gusta el deporte o no? Le gusta un montón pasear por el campo. Le gusta pintar, aunque él siempre dice que pinta mal. ¿Qué le motiva? Y también qué le asusta, qué le preocupa. Y por último, algo que también nos importa mucho es la parte psicosocial y emocional. Su nivel de comunicación en casa, en clase
incluso cuando salimos fuera y tiene que pedir una cosa en una tienda, ¿la pide o no la pide? O se esconde detrás de nosotros y no la pide. Que claro, no es lo mismo tener 4 años que tener 11 años a la hora de pedir algo en el ámbito social. ¿Tiene tiempo libre realmente? ¿Sale con los amigos? Cuando está con los amigos está a gusto, no los tiene, solamente tiene amigos que están a través del ordenador. La imagen de sí mismo. ¿Cómo podemos saber un poco todo esto nosotros, los padres, madres, educadores? Por las frases que pronuncia, que es la comunicación verbal, pero mucho, mucho, mucho por la comunicación no verbal. Hay que observar, hay que observar. Porque el silencio, la no conversación, el no hablar, también es una forma de comunicación. Entonces, es interesante también lo que no nos dice y con lo que nos quedamos con ganas de saber. ¿Vale? Entonces, vamos a ir anotando. Voy a dejaros unos minutillos antes de pasar a... Porque esta es su ubicación, todos estos puntos fuertes y débiles, es decir, estoy aquí, este es el alumno, la alumna, mi hijo, mi hija, está aquí. Todo esto, que tendríamos que invertir en ello unas cuantas horas, seguramente, vamos, es que yo cuando hago orientaciones, al mínimo es 1 hora y media, para extraer realmente todos los datos, ¿vale? Pero una vez que lo tienes ahí, es como una especie de mapa que te ayuda a ver en conjunto, de manera integral, a esa persona. Una persona que está en evolución. En evolución. ¿Y qué hago después? ¿Qué hago después con este mapa? Con esta ubicación. Pues voy a diseñar un mapa. Voy a ver por dónde empiezo. ¿Qué puedo hacer? Necesito elegir unos objetivos, elegir algo por lo que empezar para ir hacia donde quiero. Claro, evidentemente, muchas veces en las orientaciones del ámbito del estudio, porque muchas veces el aprendizaje lo unimos inmediatamente a las notas, es que saque buenas notas, que lo apruebe todo. ¿Ya? Eso es lo que quieres, solamente eso. Y pues me parece importante, pero hay otras cosas dentro de la ubicación que también son muy importantes, como es, por ejemplo, que duerme fatal, o como es, por ejemplo, que tiene una ansiedad constante y le duele muchísimo la tripa antes de ir al cole. Entonces creo que hay que colocarlo todo un poco, es como un mapa, ¿no? Tú cuando quieres ir de aquí a allí, ahí os he puesto un mapita, pues no puedes llegar al otro lado con un salto. Tienes que ir por unas calles. Esas calles es que tienes que ir tocando pequeños microcambios y un día llegará a probarlo todo. Pero la meta no puede ser aprobarlo todo. Ya vamos mal. Para mí, vamos mal. A lo mejor tenemos que ganar en independencia porque esta es muy dependiente de los padres. A lo mejor tenemos que ganar en motivación. A lo mejor tenemos que dar un paso en autoestima. A lo mejor tenemos que dar un paso en una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Ahora, que aquí añado algo sumamente importante y que a algunos padres les cuesta en la orientación. El niño, la niña, es el protagonista de su vida. Tiene que estar en la reunión de orientación y tiene que hablar y decir y dar su opinión. Es un poco lo que le pasa al padre de Beatriz con ella. ¿Qué es lo primero que hace el padre cuando recibe las notas? Dice, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Uf, ¿y ahora qué hago? Claro. El problema, no. A ver. Punto 1. Tendrás que preguntarle a Beatriz, ¿no?
y tendrá que ser Beatriz la que te explique y la que dé su opinión de por dónde andar. Entonces, este diseño de mapa, aparte de quedarse y hacer pequeños cambios para llegar a la gran meta que nosotros nos planteamos y nos preocupa las notas, o como es que no me traigan notas malas de clase de que está molestando, ¿vale? Ese es el final. Pero antes tengo que ir haciendo otras cosas. Y ese niño, esa niña, tiene que estar dentro del proceso. Tengo que establecer acuerdos con él, tiene que intervenir, tiene que elegir. Y tener en cuenta que cuando yo activo un juego, cuando activo un cuento, cuando activo una canción, cuando activo un diálogo, yo estoy activando todo lo demás. Claro, esa es mi intención. Entonces, esta es la forma de trabajar. Lo podemos hacer los padres, lo podemos hacer los educadores y educadoras. Imaginaos que decís, vale, Gemma, me parece muy bien, pero yo necesito una ayuda, necesito que me ayudes. Bueno, pues todos los que estáis ya dentro del curso Mindfulness Jugando, sabéis, los que habéis pedido y me habéis solicitado ayuda, ahí he estado. Pero también sé de gente que a lo mejor creo yo que es que no sabía que podía, hay una parte que es de orientación y que me puede contar sus casos, porque claro, tú tienes un arsenal de recursos educativos y dices, ¿y ahora cómo lo organizo con el niño? Es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues para eso estoy yo.